Capítulo 11, perdón. Es el libro de Josué que estamos estudiando en la preparación para ir a servir. Los que no han ido a ver su listado, este miércoles ya es la segunda reunión para que asistan a este lanzamiento donde Dios estará entregándonos, como siempre, una palabra a los servidores y a los que van a recibir su lanzamiento. Capítulo 11 del libro de Josué, versículo 16. ¿Están, hermanitos? Josué 11, 16. Josué logró conquistar toda aquella tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la región de Gosén, el valle, el Arabá, la región montañosa de Israel y su valle. También se apoderó de todos los territorios, desde la montaña de Jalac, que se eleva hasta Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, a las faldas del monte Hermón. Josué capturó a todos los reyes de esa región y los ejecutó, después de combatir con ellos por largo tiempo. Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los heveos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. Padre, queremos rogarte, amado Dios, que nos permitas entender la profundidad y el alcance de tu palabra, que puedas iluminarnos, Dios, porque nuestra existencia sobre la tierra es frágil y con poco a veces perdemos el camino, el rumbo. Por eso, Padre, queremos rogarte en esta hora que nos mires con ojos de bondad y no retengas tu palabra, sino que la sueltes para nuestro provecho y bendición. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, hermanitos. Corazones edificados conforme a la palabra. El libro de Josué tiene algunas características muy especiales y hay una sensación en los primeros 12 capítulos de ser un libro como bien sanguinario. Los que ya han leído el libro que estamos estudiando en la preparación y los que alguna vez lo han leído, se tiene esa percepción que el libro de Josué es violento. Se derrama sangre con abundancia y tenemos la tendencia a mirarlo con cierto recelo, con cierta distancia, porque nuestro esquema pues no mira con tan buenos ojos que se maten ancianos, mujeres, niños, animales y todo lo que hay en una ciudad de manera indiscriminada. Sería erróneo acercarnos al libro de Josué con las categorías que tenemos hoy día acerca de la guerra, de la vida, de la muerte. Sería erróneo querer leer el libro de Josué con los sentimientos del siglo XXI. Recordémonos que al hablar del libro de Josué estamos hablando de a lo menos 1200 años antes de Cristo. Y ya llevamos 2016, hablamos por lo menos de 3200 años que nos separan entre Josué y nosotros. Y en 3000 años muchísimas cosas cambian, porque no solamente hablamos del cambio de tiempo, sino también el cambio de lugar, la mentalidad,
La mentalidad en el mundo oriental es muy distinta a la mentalidad en el mundo occidental. Aún en la actualidad, hay un abismo cultural entre los países de Medio Oriente y los países de Europa o Norteamérica o el resto de América Latina. Usted puede ver las costumbres que hay aún en países como Irak, Irán, Palestina. Esos países del Medio Oriente tienen costumbres un tanto diferentes, y que estamos en el mismo año. A pesar que estamos en el año 2016, ambas culturas, ambas naciones, pues tenemos prácticas completamente distintas. La vestimenta de la mujer, el lugar de la mujer en la sociedad, sociedades contemporáneas radicalmente distintas. Por muy moderno que sea el mundo, ellos tienen su propia manera de entender las cosas, su manera particular de ver el desenvolvimiento humano en la sociedad. Ahora imaginémonos, si así es en la actualidad, dos diríamos culturas contemporáneas, ¿cómo ha de ser dos culturas separadas por 3.200 años? Y aparte de 3.200 años, el mundo occidental y del mundo oriental. No podemos, y este es uno de los errores que se cometen con frecuencia, es que nosotros somos un depósito de manera de interpretar la vida. Nuestra mente es como una bodega que ha venido acumulando una serie de información, una serie de interpretación, cómo miramos la vida, cómo entendemos a Dios, cómo entendemos al ser humano, cómo entendemos la muerte, la vida, la guerra, la paz. Tenemos un cúmulo de ideas en la cabeza acumulados. Y el problema es que nosotros vamos a la Biblia y llevamos toda esa información presente, la manera como vemos la vida hoy en el siglo XXI, y nos acercamos a un libro que tiene algunas partes de ella 2.000 años de antigüedad, otras partes 3.000 años de antigüedad. Nos acercamos a este libro para quererlo entender con la mentalidad del siglo XXI, y ahí viene un grave problema en el entendimiento de la Biblia. Por eso es que parte de aprender a entender la Biblia es vaciar nuestra manera de entender la vida y tratar de apropiarnos de conceptos, ideas, costumbres que estaban presentes hace 3.000 años, hace 2.000 años, y tratar de adentrarnos en la mentalidad de hace 3.000 años. Y cuando nos adentramos a esa mentalidad, podemos entender un libro tan antiguo en términos culturales, prácticas, y una de ellas es estas: las matanzas. Era una cosa, diríamos que hace 3.000 años, eliminar al contrario era la única manera de sobrevivir. No había otra manera de entender la guerra. Y diríamos que Israel fue mucho más humano que sus contemporáneos, porque Israel lo que hacía era, en muchos casos, esclavizar a fin de preservar la vida y tenerlos de esclavos. Y otras veces, pues, el exterminio. Eran los códigos de guerra hace 3.000 años. Y una de las características de la Biblia es que ella se escribe en un contexto específico. Por tanto, va a asumir las costumbres, la mentalidad, el modo de ver la vida de ese contexto en particular. La Biblia es un libro adaptado a la cultura de cada quien. No había manera que la gente de aquella época entendiera muchas cosas si las cosas no se hacían a la manera en que ellos entendían. Así que para entender, diríamos, un libro como este, hay que acercarnos a cómo la gente vivía la guerra hace 3.000 años. ¿Estamos, hermanitos? Pero bien, ese es un tema de hermenéutica, es un tema de interpretación. El que quiera saber más, pues ahí está la Escuela de Predicadores. Quiero en esta hora tomar esta escritura
para hablar de un detalle que Josué presenta. El libro hace una pequeña síntesis de cómo Israel realizó la conquista y de cómo fue logrando, dice el 16, Josué logró conquistar toda aquella tierra. El primer dato que nos da es la idea de que Josué cumplió la tarea encomendada. Y solamente esto de cumplir la tarea encomendada requeriría un tiempo suficiente para predicar un mensaje. Pero solamente quiero dejar esta línea por allí para que usted la siga desarrollando. No voy a moverme en este plano, pero dice: Josué logró conquistar toda aquella tierra. Allí queda una línea de pensamiento. Allá en el capítulo 1 Dios le había dicho a Josué: levántate porque a ti te toca conquistar y entregar y repartir la tierra. Ahora Josué ha logrado ya la tarea. Solo esta idea de preguntarnos si hemos logrado aquello para lo cual Dios nos ha llamado ya es un tema de reflexión enorme para un mensaje. Pero no es ahí donde quiero detenerme esta mañana, sino en un dato que el autor nos provee en el versículo 19 y 20. Se nos dice: ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua con los israelitas, excepto los hebeos de Gabaón. A todas esas ciudades Josué las derrotó en el campo de batalla. Y aquí viene el dato que quiero que la palabra de Dios nos hable esta mañana. Porque, ¿qué dice, hermanitos? Porque el Señor, ¿qué dijo el Señor? Endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. El endurecimiento del corazón. Sobre esto quiero que el Señor nos hable esta mañana y podamos asimilar el significado de este endurecimiento y de cómo nosotros corremos también el riesgo de caer en ese endurecimiento y de cómo podemos, diríamos, rogarle a Dios que nos permita evitar el endurecimiento y tener siempre la sensibilidad, porque el endurecimiento del corazón trae consecuencias y la consecuencia es pues que el endurecimiento nos pone en guerra contra Dios y el resultado es ser exterminados sin compasión alguna. El endurecimiento del corazón trae fracaso en los proyectos que emprendemos. Cuando uno mira esto, quizá el primer aspecto que quisiera resaltar es: nosotros a veces oramos en sentido contrario a cómo Dios está obrando. Cuando nos enfrentamos a los enemigos, cuando nos enfrentamos a los adversarios, cuando nos enfrentamos a alguna situación contraria, siempre le decimos a Dios: Señor, haz blando el corazón de mi jefe. Señor, haz blando el corazón del gerente. Señor, haz blando el corazón de mi adversario. Señor, siempre nosotros vamos quizás al sentido inverso de cómo Dios quiere obrar, porque a veces nosotros le rogamos a Dios por el ablandamiento de las circunstancias que nos rodean. Y a veces Dios, para entregarnos victorias en nuestras manos, para entregarnos esas realidades contrarias, para derrotar a los enemigos, Dios a veces no obra ablandando el corazón de los enemigos, sino endureciéndolos. Y claro, usted siente que al endurecerlo, siente que la batalla se complica. Y usted siente que le ora a Dios: Padre, ayúdame, Señor, dale luz a este hombre, ayúdale, Padre, que su mente, y usted lo mira cada vez más terco, más duro, más difícil. Señor, que pase pronto la tormenta, y usted la mira más complicada.
Señor, que se vuelva más suave los vientos y si vienen más fuertes. Y usted dice, Dios quizás no me oye. Dios quizás no me escucha. Le estoy rogando por un ablandamiento de mi adversidad y lo que hace es endurecerla. Le estoy rogando un ablandamiento por esa persona que me está complicando la vida y lo que hace Dios es endurecerlo. Y entonces a veces pensamos que Dios no nos escucha, que no me atiende, como que no está al tanto de lo que significa estar guerreando con alguien cada vez más duro. Y lo primero que tenemos que aprender en esta hora, amados hermanos, es que a veces Dios, para darnos la victoria que tanto anhelamos, endurece a los enemigos. Porque el endurecimiento de los enemigos no es sino instrumento de Dios para glorificar su nombre muchas veces. El endurecimiento de los enemigos no es sino para que los enemigos no se vuelvan a levantar. Cuando los enemigos se endurecen, se resisten, atacan más, se muestran más feroces, entran con mayor radicalidad al campo de la batalla. El endurecimiento hace que los enemigos se vuelvan más violentos, más agresivos, se esfuercen por destruirnos. Sin embargo, ese endurecimiento es el instrumento divino para otorgarnos una victoria y que el enemigo sea del todo destruido. Mire, acompáñeme a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Dice la escritura, versículo 21. El Señor le había advertido a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte, ¿qué dice la manita? Endureceré su corazón para que no deje ir a mi pueblo. Entonces tú le dirás de mi parte al faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir, por lo tanto voy a quitarle la vida a tu primogénito. Es que esto parece paradójico. Dios le encomienda a Moisés la tarea de ir delante de Faraón a decirle: deja ir a mi hijo primogénito. Y no solamente le dirás, sino que te he dado poder para que hagas señales, prodigios y milagros delante de él, para que él los vea y se convenza. Pero, ¿qué? Yo le endureceré el corazón para que no los deje ir. Y uno diría, bueno, entonces aquí ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es el negocio de Dios? Pues está diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo, y por otro lado le endurezco el corazón para que no lo deje ir. Y entonces, ¿qué pasa con Dios? Pues, ¿qué le ocurre a Dios? Quiere que su pueblo sea libre, pero por otro lado endurece el corazón del rey para que no lo deje ir. Aquí diríamos, hay dos misterios que tenemos que entender respecto a Dios y al ser humano. Uno, cuando la Biblia habla que Dios endurecerá el corazón, no es que tenemos por Dios a un Dios loco. No es un Dios trastornado,
Un Dios que tiene maneras de complicarle la vida al hombre, que le dice: déjame ir a mi pueblo para que me dé adoración, pero por otro lado yo le endurezco el corazón para que no lo haga. No, cuando la Biblia habla de que Dios endurece el corazón, es la manera activa de cómo el hebreo habla acerca del rol. Fíjese bien, cuando el hebreo dice: y Dios endurece el corazón, esa es la manera activa de hablar de Dios, de un Dios que se queda pasivo ante la dureza del corazón del hombre. Cuando la Biblia dice endurece el corazón, lo que quiere decir es que Dios, por su parte, no hace nada para evitar el endurecimiento del corazón. El ser humano, por definición, por naturaleza, tiene esa inclinación, esa negativa a caminar de acuerdo al corazón de Dios. El ser humano, todos tenemos ese problema. Nosotros tenemos el problema de inclinarnos a llevar una vida que no tome a Dios en serio en el desenlace de nuestra vida. Tenemos todos, sin excepción. De este peligro nadie nos salvamos. Corremos todos el riesgo. Regálame un poquito nada más de monitores, un poquito. Corremos todos el riesgo. Ustedes, yo, el riesgo de endurecer el corazón. Y endurecer el corazón es que vamos entrando en un estado espiritual en el que perdemos sensibilidad a la voz de Dios. Perdemos ternura de corazón hacia lo que Dios quiere. Esa manera de que Dios nos diga, ni siquiera un mandato, sino un deseo, que Dios diga: que quisiera que hicieras esto. Como cuando David dijo: como quisiera beber agua del pozo de Belén. A nadie le había dado una orden, a nadie le dio la orden. Él solamente expresó el deseo de su corazón, satisfacer ese anhelo. ¿Cuántos años llevaba lejos de Belén? ¿Cuántas veces bebió de ese pozo de niño? Y de repente le dio ese recuerdo de volver al pasado, de recordar ese pozo de la que tantas veces sacó agua para beber cuando venía cansado de darle de comer a los animales en el campo. Y en un momento de un arrebato, David expresa y dice: cómo quisiera beber de esa agua, de ese pozo. Y habían ahí 3 valientes. Ninguno recibió una orden, pero solamente escucharon el deseo de su líder y salieron corriendo y arriesgándose, porque había una guarnición filistea que se había instalado justamente allí en Belén y tenían el pozo bajo su control. Pero estos 3, como un comando de fuerzas especiales, en silencio se mete a la guarnición filistea, logran sacar agua y le llevan a David el agua y dice: vaya, mi señor, aquí está su deseo. Esa iniciativa, diríamos, generosa, en la cual a veces hasta arriesgaron la vida, es ese enternecimiento, como que Dios diga: que quisiera verte haciendo esto. Y usted no necesite que Dios le dé la orden, sino solamente el Espíritu le susurra lo que Dios quisiera de usted, y usted de manera pronta, sin discutir, sin negarse, sin titubear, sin estar discutiendo con Dios, usted pronto va y le concede a Dios ese deseo. La ternura de corazón, la sensibilidad de corazón es que apenas le susurra el Espíritu un deseo divino, y usted pronto corre a realizarlo sin retraso alguno. Pero endurecimiento del corazón es que
vamos desarrollando una negativa. No a los deseos divinos meramente, no a las órdenes de Dios, a los proyectos de Dios, a la manera como Dios quiere llevar mi vida. No solamente perdemos la sensibilidad, sino que al contrario, rechazamos. No solamente no hacemos lo que Dios quiere, sino que vamos a hacer lo que Dios no quiere. Pero ese es un estado que tenemos todos. Y solamente, dígame bien, podemos escapar de ese peligro. Solo podemos escapar de esa situación en la medida que buscamos al Señor de corazón. En la medida que le rogamos. Ya vamos a ver el salmista cómo le ruega al Señor. Le pide que sus ojos sean abiertos, que su corazón tenga entendimiento, que su mente tenga sabiduría. El salmista está constantemente pidiéndole a Dios que intervenga en su vida para sensibilizarlo, para darle luz. Y Dios, en su gracia, Dios lo que hace es intervenir. A veces Dios interviene a partir de nuestras súplicas, o Dios interviene a iniciativa propia por su propia misericordia, por su pura misericordia. A veces Dios interviene en nuestra vida para iluminarnos por iniciativa propia, a veces sin que se lo pida. Él en su soberanía le da por intervenir e iluminarme. Ahora, cuando la Biblia dice endurece corazón, no es que es Dios realmente quien lo endurece, es la manera hebrea de decir que Dios no tomó ninguna iniciativa en iluminar el corazón a Faraón, o en iluminar el corazón a los pueblos enemigos de Israel. Primero, porque ellos no lo hicieron. Es decir, el faraón no le ruega a Dios: Señor, dame tu luz. Oh Dios, tú Dios de Moisés, Dios de los hebreos, quiero saber si esto es cierto. Por favor, ayúdame, dame tu luz, ilumíname. Porque la iluminación divina viene por solicitud nuestra o por soberanía divina. ¿Me entienden? Digamos, todos entramos en un estado de dureza de corazón. Y solamente evitamos ese estado en la medida que le rogamos al Señor por sensibilidad, o que Dios, porque a Él se le antoje iluminarme, me llena de su luz. ¿Me explico? Ahora, pero si Dios no me ilumina, si Dios no me quiere alumbrar, si Dios no me quiere sensibilizar el corazón, pues tampoco está cayendo en un error Él, porque la dureza de corazón no viene de Él, viene de mí. Lo que sucede es que el hebreo tiene una mentalidad en la que tiene que hacer autor a Dios de todas las cosas, porque en la mentalidad del hebreo Dios es soberano absoluto y no debe haber nada en la vida humana que Dios no realice. Entonces el hebreo, al hablar de la rebeldía del ser humano, él utiliza una frase para explicar la rebeldía del ser humano, y es: Dios endurece el corazón. Pero no es que Dios de manera activa Él vaya y le meta dureza. No. Dios lo que hace es privarle de su luz. ¿Me explico? Dios lo que hace es como cuando yo les explico esto que se habla del castigo divino. Y Dios destruyó y Dios castigó, dice la Biblia. Pero no es que Dios castigue, no es que Dios reprenda. Decimos: y Dios castigó a Israel. Pero no es que Dios castigó a Israel. Dios no se deleita en eso. ¿Qué debemos entender cuando dice Dios castigó? Mire, los enemigos de Israel desde siempre quieren destruir al pueblo de Israel.
Bueno, al pueblo de Dios. A nosotros como iglesia, el enemigo desde siempre nos quiere destruir. A usted como cristiano, el enemigo siempre lo quiere destruir. Dios lo que ha hecho siempre es poner un vallado. Es decir, Dios lo rodea a usted. Dios lo rodea, lo cuida, le pone un cerco de protección. ¿Me explico? Entonces los enemigos, los adversarios, por más que quieran a usted destruirle, no pueden tocarle porque hay un vallado ahí. ¿Me entiende? Ahora, cuando Israel decidió desobedecer a Dios, cuando Israel decidió construir su proyecto de nación de espaldas a la palabra de Dios, de espaldas a la voluntad de Dios, cuando Israel creyó que Dios no era suficiente para velar y comenzó a hacer alianza con Egipto, con Asiria, cuando Israel creyó encontrar en Baal a su verdadero Dios y no en Yahvé, entonces Dios, ahí viene, va a castigar a Israel. Ahora, ¿en qué consiste el castigo divino? Que viene Dios y dice, bueno, ¿quieres caminar sin mí? Excelente. ¿Quieres caminar sin mi palabra? Está bien. ¿Quieres caminar sin mi voluntad? Excelente. Pero no solo vas a caminar sin mi palabra, no solo vas a caminar sin mi voluntad, también vas a caminar sin mi protección. Entonces viene Dios y comienza a levantar el muro. Este muro es mío, yo me lo llevo, no lo querés, está bien. Quita el vallado. ¿Me entiende? Este cerco yo lo puse, es mío. Te di mi palabra, te di mi protección. Te di mi voluntad, te di mi seguridad. No quieres mi palabra, me llevo mi palabra. No quieres mi protección, me llevo el muro. Nos vemos. Entonces Israel queda, ¿cómo? Desprotegido. Israel queda vulnerable. Y entonces los enemigos que siempre han querido destruirlo tenían puerta abierta. Entonces los profetas, la palabra de Dios, cuando dice y Dios castigó a Israel, no es que Dios, Él realice la acción de castigar. No, Él quita el vallado. Y entonces Israel queda a expensa de sus enemigos. Hasta que el pueblo vuelva a sentir la necesidad de entender que Dios era su seguridad, que Dios era su proveedor, que Dios era quien le cuidaba, quien le proveía, quien lo sostenía. Israel vuelva a Dios y le diga: Señor, solo tú eres mi Dios, no confiaré en otro Dios, perdona mis pecados, queremos volvernos hoy a ti. Entonces Dios se reconciliaba con Israel, Israel con Dios, y Dios ponía otra vez la palabra en el centro de Israel y decía: bueno, construyamos el muro otra vez, vamos a protegerte. Y las naciones no volvían a tocar otra vez a Israel. Eso es el tema del castigo divino. No sé si me explico ahora, hermanitos. No es que Dios castigue de manera directa, con gusto, con gana, con placer a Israel. No. Lo que sucede es que al pueblo de Dios siempre hay enemigos que lo quieren destruir. A usted siempre hay personas que le quieren hacer daño, sin razón alguna, por pura envidia, por pura rivalidad, por puro rencor, por la razón más superficial que pueda ser. Le caemos bien a algunas personas, le caemos mal a otras, pues. Y eso sin hacer nada, solo por la cara que tenemos. No digamos si decimos algo y nos entienden mal. Y no digamos si le digo algo y se lo digo directamente. O sea, por la razón que sea, algún día le queremos mal a alguien, con motivo o sin motivo, así como le caemos bien a gente con motivo o sin motivo. Y siempre habrá gente que quiera hacernos daño. Sin embargo,
Cuando caminamos en esa vida de seguir y servir a Jesucristo, el Espíritu Santo nos rodea, nos cubre de muchísimas cosas que usted ni idea tiene. Dios ha guardado su vida. Quiero decirle algo. Usted un día sabrá que son muchísimas más las veces que Dios les cuidó a usted y preservó su vida. Muchísimas más las veces en las que ni se dio cuenta de aquellas que sí se ha dado cuenta. Quizá usted puede hablar de 3, 4, 5, 10 veces en las que Dios le guardó la vida, pero quiero decirle algo, han sido más de 100. Usted solamente se ha percatado de un poquito. Un día sabrá de todo lo que Dios le ha cuidado. Un día usted dirá, chica, de haber sabido todo eso que hizo, más hubiera servido yo, más hubiera trabajado, más agradecido hubiera sido con mi Señor. Eso significa ser castigados por Dios. Dios nos priva del muro que impide que los enemigos nos ataquen. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ahora, llevemos esto al otro plano. Dios castiga. Ya dijimos qué significa, ¿verdad? Dios endurece el corazón. ¿Qué significa entonces? Que Dios le priva de su luz. Ahí está el ser humano en la oscuridad. Todos tenemos la tendencia a andar en la oscuridad. Nos referimos a no entender los caminos de Dios. Andar en oscuridad, estoy hablando a no entender los modos divinos de obrar, los proyectos divinos, los sueños divinos, los propósitos divinos. ¿Qué quiere Dios con mi vida? ¿Hacia dónde me quiere llevar? ¿Para qué Dios me trajo a esta existencia humana? Esa manera de entender. Ahora, cuando estamos lejos de Dios, entonces la Biblia dice que estamos en oscuridad, privados de la luz, no porque Dios no quiere iluminarme, sino porque yo no he tenido interés. Ahora, cuando alguien desde la oscuridad grita y le pide auxilio a Dios, Dios en su bondad va a responder. Si Él quiere, aún ahí no está obligado. Por eso es su misericordia la que lo hace. No tiene obligación alguna de acudir a mi llamado, a no ser que sea movido a misericordia. ¿Me entienden? Entonces, pero en su bondad, Él oye mi grito desde el fondo de mi corazón, que le digo: Dios, ayúdame, porque yo siento que estoy cayendo en un pozo. Siento que me voy deslizando en un abismo. Siento que voy hacia abajo y cada vez está más complicada la cosa, y menos capaz soy de ver, menos capaz soy de poder ir en dirección hacia ti. Y grito desde mi corazón: Dios, ayúdame, porque siento que voy en un descenso. Entonces Dios, en su misericordia, no tiene obligación alguna, no tiene por qué hacerlo, pero en su bondad Él me envía socorro, me envía auxilio, me da de su luz, envía su mano, me pone sobre roca, me ilumina el corazón. O Dios me ve que voy para abajo, y en un acto de libertad propia de Dios y de soberanía divina, dice: yo a este tengo ganas de levantarlo, y lo levanta por iniciativa propia, decisión de Dios. Ahí va Saulo hacia Damasco. Saulo no le está pidiendo a Dios ayuda alguna,
no le pide a Dios que le ilumine, más Dios de manera soberana y libre interviene en la vida de Saulo de Tarso, le ilumina el corazón para convertirlo en su siervo. Ahora, pero si alguien va en ese camino de oscuridad, Dios no está en la obligación de querer de intervenir para evitar la oscuridad. Y si aún ni siquiera le pide ayuda, menos todavía. Entonces, cuando Dios no tiene una acción, diríamos, una iniciativa para iluminar a alguien con su luz, la Biblia entonces usa la frase: Dios endureció el corazón. No es que Dios haya provocado el endurecimiento, porque el endurecimiento lo provoca nuestra terquedad, nuestra desobediencia, el darle la espalda a Dios. ¿Me explico? El no querer nada con Dios, papá. El no quererme meter con Dios, el no quererle hacer caso a Dios, el no querer ir donde Dios quiere, el no querer escuchar su voz. Toda esa negativa de querer entender a Dios es que el corazón se va endurando. Ahora, ¿Dios puede ayudarme en el endurecimiento del corazón? Sí puede ayudarme, si yo se lo pido o si Él quiere de manera propia. Pero cuando Dios no ilumina, no enternece mi corazón, la Biblia lo dice de otra manera. Nosotros hoy día lo dijéramos así: y Dios no ablandó el corazón de Faraón. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo, hermanitos? Nosotros si escribiéramos la Biblia hoy día, en lugar de decir y Dios enduró el corazón de Faraón, nosotros dijéramos y Dios no ablandó el corazón de Faraón, para decir ni se lo pidió Faraón ni a Dios le dio la gana hacerlo. Por tanto, el endurecimiento del corazón era cosa ya que Faraón había construido por sí mismo. Y por eso dice más adelante, en el capítulo 7, capítulo 7, versículo 1. ¿Están conmigo ahí? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del Faraón. ¿Qué significa? Yo no voy a hacer nada para ablandárselo. ¿Me entienden? Yo no haré nada para ablandarle el corazón a Faraón. Él se ha endurecido, yo no voy a hacer nada, así que él va a cosechar las consecuencias del endurecimiento de su corazón. Y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él, ¿qué? No les hará caso. Aunque yo le esté mostrando de una, de otra y de otra manera, yo me estaré manifestando a él, él no será capaz de verme. Él no les hará caso porque no va a distinguir. Este es el problema del endurecimiento del corazón. El problema del endurecimiento del corazón es que Dios toca nuestra puerta y nosotros no lo vemos. Que Dios se manifiesta delante de mí, que Dios me muestra, que Dios se aparece delante de mí y yo no puedo percibirlo, y si lo percibo no le pongo ningún interés. Es decir, no le hago caso, no me llama la atención, no me atrae.
Dios me habla, Dios actúa, Dios se mueve, Dios se muestra, pero yo estoy así que no quiero, no me da, no me nace, no va conmigo. Eso no es para mí. Así no soy yo. Mil cosas que ponemos. Endurecimiento del corazón es la resistencia a querer encaminarnos por donde Dios quiere llevarnos. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán que yo soy el Señor. Es el sentido de la manifestación divina. Dios no va a intervenir ablandándoles el corazón a Egipto, al faraón, porque Dios va a disciplinar a faraón. Dios no le va a dar a Israel una victoria pequeña. El endurecimiento del corazón de faraón lo va a llevar hasta quedar en el fondo del mar. El endurecimiento, si faraón a la primera señal, a la primera plaga, faraón, sí señor, sí está bien, pues, lléveselo, le hubiera salido barato a faraón haber esclavizado 430 años a los israelitas. Barato hubiera salido. Pero Dios quería pasarle una factura por todo ese daño que le había hecho a Israel. Entonces Dios no intervino para iluminar el corazón a faraón. Lo dejó a su dureza, lo dejó a su terquedad. ¿Qué es lo que Dios hace? No es que Dios me ponga dureza, ahí me deja. Es como un padre. Déjalo, ya vas a ver. Ahí déjalo. Usted puede intervenir, pero quiere que aprenda. Déjalo y ya se va a dar en la torre. Al ratito viene todo penqueado. Ah, que te dije yo. Usted lo deja. ¿Pudo evitarle eso? Sí, pero usted dejó que eso le pasara para que aprenda. Entonces Dios no interviene en faraón para evitarle lo que le va a pasar a faraón. Ahí lo deja. Faraón se resiste, Dios ahí lo deja. No hace nada por ablandar su corazón, porque faraón va a aprender en carne propia lo que ha hecho durante años a un pueblo de esclavos. Israel va a aprender en carne propia lo que ha hecho con Israel en el paso de los años. Entonces, cuando la Biblia dice en el pasaje que estamos estudiando en Josué 11, cuando la Biblia dice porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel, la idea de Dios es: cada enemigo que se levanta contra Israel es porque su corazón duro, su terquedad le impide, como a Rahab, le impide descubrir que ese pueblo es un pueblo de Dios, que el Dios de ese pueblo es Señor en el cielo y en la tierra, arriba y abajo. Entonces, lo que sucede es que las naciones se resisten a descubrir a ese Dios, y lo que hacen las naciones es hundirse más en la terquedad. Lo que hacen las naciones es llevar su rebeldía hasta lo último, y llevar la rebeldía hasta lo último es enfrentarse a Dios y su pueblo. Y enfrentarse a Dios y su pueblo es la manera como Dios le va a entregar victoria al pueblo de Israel. Por tanto, hermanitos, la primera lección que tiene que aprender ahora es: si usted siente que la batalla se acrecienta, que ese adversario está más terco que nunca, que ese enemigo se endurece cada vez más, ¿sabe por qué es? Porque el Señor lo derrotará de manera total.
Por eso es, hermanito, no se desanime, no se aflija, no diga: ¿y por qué Dios no le ablanda el corazón a este hombre? ¿Por qué Dios no le ablanda? Ay, déjela. El no ablandarle el corazón va a implicar para usted una batalla. ¿Me entiende? Va a implicar una batalla. Y no evite la batalla, porque esa es la batalla en la que usted verá una victoria. Cuando arrecie el adversario, el enemigo, y la cosa se ponga más complicada, es simplemente Dios dejando que su enemigo meta toda la carne del asador contra usted, mete el acelerador a fondo y ahí déjelo, porque así se lo va a acabar el Señor enterito. Si usted ve que no solo metió una mano, también metió el pie y una pata y la otra pata y hasta la cabeza, ahí déjelo. Quiere decir que todo se lo va a volar el Señor. ¿Me entiende? Si solo metió una mano, bueno, solo la mano la va a volar el Señor. Pero usted ve que la terquedad es grande y metió todo contra usted, ahí déjelo. Quiere decir que todo se lo va a echar el Señor. Faraón venía con todo, dice la Biblia, con todos los carros, con todos los caballos, con todos los jinetes, con todo el ejército. Y la Biblia dice así: con todo, una y otra vez, con todo. Y a todos los metió en el mar para perseguir a Israel. ¿Y sabe qué? Todos quedaron ahí. O sea, victoria total. Cuando usted vea que el enemigo va con todo contra usted, quiere decir que usted tendrá victoria total. El endurecimiento, por tanto, del enemigo, aunque represente una gran batalla, solo es el principio de una gran victoria. No se preocupe, Dios va con usted. Usted sigue y sirve a Jesucristo. Usted va en pos del Señor. No se preocupe. Ahí deje que el enemigo vaya con todo. Con todo lo que el enemigo metió, es todo lo que va a perder. Y no solamente lo que va a perder, es lo que usted va a ganar. ¿Me entiende? Porque es lo que Israel hacía: ganaba la tierra de ese enemigo. Ahora, hay otro problema, y con esto voy a cerrar, del tema del endurecimiento del corazón. Que no solo se endurece el corazón del enemigo del pueblo de Dios, sino que podemos caer como pueblo de Dios en un endurecimiento. Dice Isaías, acompáñenme a Isaías, por favor. Isaías capítulo 6. Dios llama a Isaías a hacer su ministerio. Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Estamos, hermanitos? Entonces oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y aquí viene la misión. Y él dijo: ve y dile a este pueblo, hablando de su pueblo Israel, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. ¿Qué es lo que pasa? Dios llama a Israel con la finalidad de enviarle un mensaje a Israel. Pero ese mensaje, en lugar de abrir sus oídos,
se los va a cerrar. En lugar de abrir sus ojos, se los va a cerrar. En lugar de aclararles, los va a confundir más. Y entonces, ¿cómo es que Isaías tendrá ese ministerio? Imagínense que nuestro ministerio sea ir a predicar y esperamos que sean salvos, pero se condenan. Y me dice que usted va a orar para que se sane y se muera. Va a orar por los enfermos y se van a enfermar más. O sea que en lugar de mejorar la condición de Israel, va a empeorar. ¿Quién quisiera un ministerio así, hermanitos? Que en lugar que la cosa mejore, se arruina. Ese es el ministerio de Isaías. Le irás a predicar y en lugar de ver, va a quedar más ciegos. En lugar de escuchar, va a quedar más sordos. ¿Qué es lo que sucede? Israel le ha dado la espalda a Dios. Israel ha decidido seguir a otros dioses, hacer alianzas con las naciones que Dios dijo que no hicieran alianzas. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a un corazón que dice, este camino es el que yo quiero, y ya decidí que aquí me quiero ir, como nos entra una rebeldía, hermanitos, nos entran unas chirrias a nosotros. No es que yo aquí me quiero ir, pero Dios me envía al profeta Isaías que me dice, hijo, mire, aquí es el camino, vengas. No, yo aquí me quiero ir. Hijo, entienda, venga. No, es que yo aquí. Entonces, el mensaje que Dios me envía, en lugar de aclararme, me hace más necio. Porque cada vez que me envía una palabra y yo me resisto, me aburro. Y me vuelve a mandar otra palabra y yo me hago más burro. Y me hago otra palabra y me hago más burro. Es decir, mi resistencia a cada palabra que Dios me va dando me va dejando en un estado de terquedad que traerá consecuencias negativas a mi vida. Y entonces, en lugar de ver, más choco voy siendo. En lugar de medio oír, más sordo. Entonces voy evitando la capacidad de reflexionar, de meditar. Voy evitándome la capacidad de recapacitar y convertirme. Porque si yo estuviera medio terquecito, ¿verdad? Y Dios me envía una palabra y yo le digo, sí, Señor, tenés razón, y cambio, o sea, me convierto. Entonces la sanidad divina, o sea, la restauración, la bendición, la restitución viene a mi vida. Pero si yo, en lugar de acceder pronto a la primera vez que Dios me habla, voy negándome, voy cayendo ya no en una negación, sino en un estado permanente de rebeldía. Y cuando ya entro en ese estado permanente, ya no. Puede bajar del mismo cielo Dios y ya no lo vamos a entender. Es más, bajó del cielo, se hizo hombre y lo mataron. ¿Por qué? Porque ya estaban endurecidos, ya no entendían nada, ni aunque Dios les hablara. Ese es un estado que tenemos que evitar. Quiero cerrar con el libro de los Salmos. Todos estamos propensos a caer en esa necedad. Por eso David le decía a Dios en el Salmo 19, Salmo 19, ¿lo tiene? Versículo 7.
La ley del Señor es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Versículo 10. Son más deseables que el oro, mucho más que oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Pero ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hay por parte de David una angustia, una preocupación. Hay por parte de David aquí una aflicción, diríamos. Una aflicción respecto a que su vida no entre en ese estado de petrificación. Aquí David le pide a Dios: Señor, yo no quiero caer en un estado de rebeldía tal que cuando tú me hables, en lugar de mejorar, empeore. No quiero caer en ese estado de endurecimiento del corazón, que en lugar de entrar a la luz entre más en oscuridad. Yo no quiero caer, Señor, en ese estado. David le está suplicando a Dios que le ayude a no perder la sensibilidad a su luz, a su voz y a su palabra, porque él quiere serle siempre agradable ante él. Yo quiero serte siempre agradable, pero yo sé, dice David, que corro el riesgo de caer en un estado de endurecimiento tal que en lugar de serte agradable, entre en un estado de endurecimiento, de petrificación, y en lugar de mejorar mis caminos se vayan haciendo más torcidos. David está claro de esto. David entiende que todos podemos caer en ese estado de adormecimiento, en ese estado de rebeldía, en ese estado de rechazo, en ese estado donde la conciencia se va endureciendo, se va petrificando, dirá Pedro. Y es ahí el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a iluminar la conciencia, a sensibilizar la conciencia, a enternecer la conciencia. La labor del Espíritu Santo consiste en ayudarnos a que estemos blanditos. Que Dios nos diga algo: sí, Señor, yo voy. Andate al lugar: sí, Padre, yo voy. Dame esto, Señor, toma. Subí aquí, ahí voy. No hay conflicto, no hay lucha, no hay pleito con Dios, no hay crisis. Hay ternura, hay obediencia, hay enternecimiento del corazón. ¿Me explico, hermanos? Quiera esta mañana que antes de irnos le roguemos al Señor que ninguno caigamos en esa dureza que nos prive de las bendiciones que Dios tiene para todos. Pónganse de pie, amados hermanos. Antes de irse, dígale al Señor: Señor, dame un corazón tierno, un corazón que entienda. La Biblia narra la historia de Josías, ese rey que un día llegan unos sacerdotes y le dicen: mire, Señor, lo que encontramos allí en las ruinas del templo. Y le llevaban la ley de Dios.
le llevaban el Deuteronomio. Y dice que a medida que se lo comenzaron a leer, él comenzó a llorar, porque se dio cuenta cómo se habían apartado de esa palabra. Y Dios le mandó un mensaje a través de una profeta y le dijo: por cuanto enterneciste tu corazón, por cuanto hiciste dócil tu corazón, ahora yo te mostraré mi favor, le dijo Dios. Pídele a Dios un corazón dócil, hermano, esta mañana.